Muy bien. Y lo voy a poner en modo de presentación. Ok, entonces estamos en la segunda sesión de este primer módulo y lo que vamos a ver ahora es un poco la transición en el tiempo y ojalá en todo caso que esta presentación les sirva para cuando ustedes están con otras compañeras nuevas y, y ustedes también quieren hacer una presentación sobre cómo han ido las normas en el tiempo. Entonces, esto es como una línea de tiempo para ver lo que ha ido sucediendo. Entonces, tenemos, como ustedes saben, la ley 27986, que es del año 2003, y vamos a llegar hasta el 2021 con el reglamento de la ley que ya se ajusta al convenio internacional. Entonces, la primera ley reconoce el sector, establece derechos, la jornada laboral y otros detalles, pero cuando en el 2011, en la Conferencia Internacional del Trabajo, de la que hemos hablado hace un ratito, donde están empleadores, trabajadores y gobiernos, se aprueba un instrumento internacional para que se cumpla en los países que ratifiquen ese convenio, pues se tiene el convenio ya más ajustado a lo que es un trabajo digno. Y lo vamos a ver en detalle en un ratito. Perú se demora para la ratificación del convenio y también se demora para ajustar la ley a lo que dice el convenio. Y en verdad es un logro de ustedes, compañeras, que esto se haya logrado en pandemia. Eso todavía es más encomiable. Y bueno, en el año 21 es que sale el reglamento de esa ley. ¿Por qué es importante el convenio 189? Realmente es algo histórico que se logró, em, y hay fotos de ese momento que hacen ver la alegría que hay entre las compañeras porque finalmente se aprueba, después de bastante lucha allá en Ginebra también. Es la primera vez que hay un estándar mundial para todas las trabajadoras del hogar del mundo. No es para un país, es para todo el mundo. Y todos los países del mundo tienen la obligación de ratificar el convenio. Quiere decir que estoy de acuerdo y que voy a ajustar mis leyes de mi país para que estén a la altura de ese convenio. Entonces, si ese convenio dice que hay que tener contratos, mi ley nacional tiene que decir que hay contratos. Ahora, lo más importante del convenio es que los derechos de cualquier trabajadora del hogar, cualquier trabajador, van a ser los mismos derechos que otros trabajadores formales que hay en ese país. Entonces, en nuestro caso significa tener gratificación, tener vacaciones, tener un contrato de trabajo, tener una jornada laboral que sea justa, tener un salario que sea por lo menos el mínimo, tener tiempos de descanso, tener la seguridad social y proteger a esa trabajadora legalmente de cualquier abuso, de cualquier explotación, porque es una trabajadora o un trabajador como otros. Y el derecho al trabajo está garantizado por la Constitución y esa es la norma máxima. Y tenemos además fallos del Tribunal Constitucional, decisiones que el Tribunal Constitucional ha tomado a favor de los trabajadores. Ahora vamos a ver por qué es un gran paso tener estos derechos y tener una nueva ley que ha sido el logro de ustedes mismas. No sé si para alguna esta es información nueva, pero vamos a hablar de esta nueva ley y qué es lo que nos trae. Primero es reconocer quiénes somos trabajadores, trabajadoras del hogar. Entonces está la definición, se trabaja en un hogar, se hace tareas de limpieza, de cocina, de lavado de ropa, de cuidado de niños y es importante la salvedad que no se hace, digamos, en una casa que funciona como un hotel o que estoy trabajando para el negocio de mi empleador, de mi empleadora. No, yo soy trabajadora para ese hogar en las labores de cuidado de ese hogar, de limpieza, de cocina, de lavado, etcétera. Se establece que tiene que haber un contrato de trabajo por escrito. Estoy segura que todos ustedes saben esto de memoria, que se registra en una página web y que el Ministerio de Trabajo asume, registra, archiva y como que se hace parte el Ministerio de Trabajo de que existe una relación de empleador y trabajadora. La máxima autoridad de trabajo en nuestro país, que es el ministerio, reconoce, alberga esos contratos que se realizan. También se habla de una edad mínima de la trabajadora del hogar, no puede ser menor de 18 años,
Y también esta nueva ley tiene varios aspectos para regular. Uno es el salario, no puede estar por debajo del mínimo. Otro es que las horas extras, si se están trabajando, tienen que ser pagadas. Tiene que haber una boleta, una prueba del pago. ¿Por qué es importante? Ustedes como dirigentes lo saben. Si no hay un recibo, una prueba de ese pago, a veces no se puede probar ante la autoridad que yo estaba trabajando para esa persona cuando viene un problema. También el hogar donde se trabaja debe dar el uniforme, todos los productos que se necesita para trabajar. Y si son trabajadoras del hogar que viven en el hogar, que son trabajadoras que pernoctan en la casa del empleador, pues tienen que tener un techo adecuado, un lugar digno donde estar, la comida también debe ser adecuada, todas cosas que antes no se conversaban. Pues también ahora se establece el máximo, como 8 horas de trabajo diarias, 48 a la semana, pero lo importante es que se habla de las horas extras, que si uno se pasa de esas horas, como cualquier otro trabajador formal, pues debe haber una compensación por esas horas extras. Y también están cubiertas las trabajadoras del hogar que no trabajan día completo, pero tienen que tener un mínimo de 4 horas diarias para estar cubiertas por esta ley. Se habla de descansos y vacaciones, ya no son 15 días como era en la ley anterior, ahora sí son 30 días de vacaciones pagadas, además de tener el feriado, que es el Día de la Trabajadora del Hogar, que es el 30 de marzo. En toda casa donde se emplea a una trabajadora del hogar, ese día debería ser pagado y no trabajado. Y también no se puede asumir que una trabajadora que vive en la casa está disponible todo el tiempo para tareas en el hogar, sino que tiene un tiempo de descanso y no se puede pensar que se puede llamar a hacer cosas a esa persona trabajadora a cualquier hora. Está también lo de las gratificaciones, ya no son medio sueldo, es un sueldo completo como es para los trabajadores formales. También está la compensación por tiempo de servicios. Y yo sé que en muchos hogares pasa esto, que no se hace efectivo el ahorro que significa la CTS hasta que la trabajadora del hogar se retira de ese hogar. Sin embargo, la ley dice que el empleador debe depositar en una cuenta bancaria lo que corresponde como un sueldo ahorrado ese año para esa trabajadora del hogar. Y sabemos que este año y el año pasado los congresistas han dado la libertad de retirar de la compensación por tiempo de servicios varios montos en distintos momentos. Pero lo importante de la ley es decir que ese ahorro no se da o es pago, no se da cuando uno se retira de la casa, sino que el empleador lo debe estar depositando 2 veces al año para tenerlo ahí disponible. Ahora está con nosotros Edith. Edith, no sé si quieres continuar la presentación o sigo y ya tú nos ayudas con las preguntas, porque estoy en realidad ya en las últimas diapositivas. Ay, me pareció que Edith estaba por acá, pero bueno. En cuanto a protección social, el empleador es el que paga el 9% del sueldo de salud, eso ya estaba desde antes, y eso no se descuenta del pago a la trabajadora. Y lo que es la pensión para la jubilación, se puede escoger entre ONP o AFP como se hacía antes, pero el hecho es que ahora la empleadora es la que hace el pago. ¿Lo puede descontar del sueldo de la trabajadora? Sí, pero solo el mecanismo, que sea la empleadora la que hace el pago, ya es un incentivo para que lo continúe haciendo y no se lo descuente a la trabajadora del hogar. Y poder contar con esa jubilación, ¿no? Que a veces em, las trabajadoras mismas, por no conocer sus derechos o no tener una cultura de ahorro para la jubilación, o simplemente porque la necesidad de hoy es tan alta, prefieren no hacer esa contribución, pero ahora se obliga a la empleadora a que ella sea la que hace el pago. Eso es un resumen así volando de lo que son las normas para las trabajadoras del hogar. Y antes de seguir haciendo dibujitos acá en la pantalla, voy a dejar de compartir. Todas las compañeras que están aquí, Edith, sí, sí te veo que estás acá, en realidad son las que dan cursos sobre esto. Disculpe. No, no te preocupes, sabemos que estabas en otra sesión.
Em, pero queríamos de todas maneras, compañeras, porque hay dirigentes, entendemos, nuevas, que pudiera hacer un repaso de lo que son las normas, lo que dicen ahora, lo que han sido en el tiempo.